Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro mini estudio del capítulo 7 de San Mateo. Nuestro tema de hoy se titula ¿Por qué no es contestada mi oración? Y esta enseñanza está basada de los versículos del 7 al 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si vemos claramente aquí en estos textos, Jesús nos enseña a pedir, a buscar y a llamar. Muchas personas, incluyendo cristianos, piensan que hay que pedirle a Dios cualquier cosa sin importar qué. Por eso, al no recibirlas, muchos se frustran cuando ven que su petición no es contestada. No sé, quizás pidieron cosas diversas. Pero si vemos en una de las cartas de Santiago, capítulo 4, versículo 3, miren lo que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así dice la palabra del Señor en esta carta. Esto significa que muchas veces el cristiano hace oraciones vanas al pedir cosas innecesarias o cosas que nos causará daño más adelante. Por eso hoy veremos qué hacer para que seamos escuchados por el Señor. Y el centro de nuestro tema estará en el versículo 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí está el secreto para que tus oraciones y mis oraciones sean contestadas. Y comenzamos con la primera parte. Número 1. Pedid y se os dará. Así dice el texto número 7. ¿Cómo tenemos que pedir? La respuesta está en primera de Juan 5:14, que dice: si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este texto es un texto muy claro. Entonces, para que Dios cumpla o nos cumpla a nosotros o nos dé lo que pedimos, tenemos que ser, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Ahora, las cosas que no están dentro de la voluntad de Dios son aquellas que al final quizás termines, no sé, mal, enfermo, o es más, termines apartado de Dios. Esas son las cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. Yo he visto a muchos cristianos, he sabido y he visto que por pedir quizás un buen trabajo, que no es malo pedir un trabajo, pero hay personas que piden un buen trabajo tan bueno que está y lo consiguen, Dios se lo concede. Pero más adelante esa empresa donde están trabajando en un puesto muy bueno, quizá les va demandando más tiempo. Están ganando bien, pues. Y bueno, al final ya esa persona, ese cristiano, ya no tiene tiempo para Dios.
O también, si está trabajando y está ganando muy bien, comienza a prosperar cada día más. De tal forma que, ya sea por el trabajo o por los bienes, porque como comienza a ganar bien, comienza a invertir y acá y allá y empieza a tener muchos bienes, entonces terminan olvidándose de su creador. ¿O a poco no ha sucedido, verdad que sí? Por eso en el versículo 9 dice, ¿qué acaso un padre le dará una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le va a dar una serpiente si le pide un pescado? Eso es imposible. Entonces, pues de esa misma forma es lo que hace Dios. Las peticiones fuera de su voluntad nunca va a responder, sino que nos dará buenas cosas, no algo que nos destruya al final o nos traiga muchas desgracias. Y para conocer la voluntad de Dios es a través de la oración y a través de la lectura bíblica. Si tú eres un cristiano o una cristiana que quieres conocer la voluntad de Dios, anímate a leer la Biblia con frecuencia. Anímate a orar con frecuencia y ahí vas a ir conociendo la voluntad de Dios. Entonces tus peticiones las vas a considerar o pedir todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, incluyendo el trabajo. Hay buenos trabajos, pero también hay trabajos que no agradan a Dios o trabajos que terminan apartándote de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. Número 2. Dice, buscad y hallaréis. Esta promesa la vemos reflejada en la Biblia, en la vida de muchos hombres, como Abraham, por ejemplo, David, Daniel. Estos hombres se dedicaron a buscar a Dios. Y hay promesas para quienes hacen esto, inclusive para nosotros. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estos hombres que buscaron la presencia de Dios, fíjense que todas sus necesidades fueron suplidas. Y más que eso, llegaron a ser hombres prósperos. Abraham fue rico, David también. Pero su secreto fue en que buscaron a Dios de todo su corazón. Esto nos enseña también que mientras nos encarguemos nosotros de lo que Dios nos demanda, como el servirle a Él, Dios se encargará también de nuestras necesidades. Como dice San Juan 6:33, un versículo muy conocido por todos los cristianos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermano, hermana que me estás escuchando, no dude nunca de esta promesa. Cuando a Dios le damos el primer lugar, Dios nunca se olvidará de tus necesidades. Gloria al Señor. Número 3 y último. Llamad y se os abrirá. Aquí la palabra donde dice y se os abrirá se refiere a que debemos llamar a una puerta, o sea, tocar a una puerta. ¿Sabían ustedes que el pecado fue el que se encargó de cerrar la puerta y hasta con llave contra nosotros? Sí, fue el pecado. En el momento que entró el pecado, las puertas se cerraron para nosotros. Y la única manera por la que debemos de llamar es a través de la oración. La puerta también lo simboliza o lo representa Jesucristo. Y fíjense que es la única
también la única puerta para tener acceso a Dios, como lo indica San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, y nadie llegará al Padre, a la presencia del Dios verdadero, si no es a través de Jesús. Y solo por medio de la fe en Jesús, todos tendremos entrada al trono de su gracia. San Juan 10:9, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hermano, hermana que me estás escuchando, si Dios aún no te ha contestado tu oración, que a lo mejor tú seas uno de ellos, una de ellas, tienes que verificar estas tres cosas. Primero, si tu petición, que ya lo expusiste delante de Dios, está dentro de la voluntad divina. Número 2, si estás buscando realmente la presencia de Dios. Y número 3, si le estás llamando o tocando la puerta a través de la oración y a través de la lectura bíblica. Si tú y yo hacemos esto, no dudemos de que Dios nos responda. Ahora, si tú eres una persona que en algo está fallando de estas tres cosas, o no está dentro de la voluntad de Dios, o no le estás buscando con fervor de verdad, de una forma genuina, sincera, o simplemente no tienes tiempo para orar, mucho menos para leer la Biblia, tienes que verificar estas cosas. Aquí estás aprendiendo cuál es la razón por qué Dios no escucha tu oración o no responde a tu oración. Bien, hemos terminado. Espero que se haya entendido. Y si queremos realmente que Dios nos otorgue nuestras peticiones, nos escuche nuestra oración, tenemos que hacer forzosamente estas tres cosas. Bien, yo los invito a que se suscriban a mi canal y estén pendientes de los demás videos de este mini estudio. Que Dios los bendiga.